Entonces, la etapa preanalítica de preparación de las soluciones desde la pesada, entrada a la etapa analítica de conseguir las señales correspondientes a la concentración, nos permitían ingresar a la etapa posanalítica que implica el tratamiento de datos. En una primera instancia, trabajamos el tratamiento que implica el análisis descriptivo o análisis estadístico descriptivo, que te permite obtener el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estos primeros datos procesados nos permiten afirmar si tenemos entre las repeticiones para cada nivel al menos precisión. En el tratamiento habíamos visto la forma en la que podemos encontrar hasta dónde es posible que el método pueda resolver las concentraciones colaborado por el instrumento. ¿No? Hasta donde el instrumento es capaz de cumplir con la ley de Lambert-Beer asociado al método que están aplicando. Y para ello habíamos calculado la transmitancia y el error fotométrico. Con estas dos variables construíamos una curva, una representación gráfica que nos permitía indicar que los menores errores fotométricos son los que se resuelven en el instrumento y el método puede lograr distinguirlos de tal manera que se cumpla la ley de Lambert-Beer, que dice que la señal es proporcional a una constante de proporcionalidad determinada a una longitud de onda para una estructura química y a una concentración molar establecida, así como el paso óptico que se está utilizando experimentalmente y la concentración. Si controlábamos tanto la señal como la concentración para las condiciones experimentales de la constante de proporcionalidad y el paso óptico, entonces podíamos decir que la absorbancia ya es directamente proporcional ya a la concentración, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a determinar, a guiarnos la aplicación de esta metodología de tratamiento de datos, ¿ya? Asimismo, podíamos calcular, por lo tanto, para cada punto la sensibilidad o la constante de proporcionalidad, que se espera que sea igual, desde luego, ¿no? Bueno, eso era como primer punto. Asimismo, habíamos repasado que en el diseño de las diluciones tenemos que tener dominio de qué volúmenes usamos, a qué concentraciones llegamos, y deben estar estos perfectamente anotados, registrados, para que tengan ustedes evidencia de cómo han realizado el procedimiento. Lo segundo que habíamos realizado son las representaciones gráficas, es decir, llevar la parte numérica que hemos obtenido a nivel experimental y por tratamiento a gráficos, ¿no? El primero era este gráfico de dispersión de datos que corresponde a estas 3 repeticiones, donde enfrentamos la concentración con la señal. El segundo corresponde ya a la curva de calibración, que nos va a mostrar una línea de tendencia, en este caso, que representaría a la serie de datos que tenemos experimentalmente, ¿no? Como se puede
observar. Vamos a pintar en grueso. ¿Ya? Y lo que esperamos es que esta línea de regresión pueda coincidir con todos los datos experimentales, ¿no? Sin embargo, se observa en la práctica, por lo menos en la gráfica, que no es así. Hay datos que coinciden y hay datos que no, que se alejan de esta línea. Entonces, atentos a lo que ocurre con nuestra evaluación, hasta donde conservamos un bajo nivel de error fotométrico, graficamos esta representación y nos indica que en los extremos de la señal de transmitancia, tanto altos como bajos, ¿ya? Incrementa el error fotométrico, como lo representa acá numéricamente la tabla. Los errores fotométricos que están por debajo de 8, por 7, por 5, por 4, representados aproximadamente con esta línea punteada, serían los datos que nos van a permitir construir una curva de calibración donde se cumpla la ley de Lambert y Witt. Por lo tanto, donde mi método funcione y de hecho mi instrumento es capaz de resolverlo con el funcionamiento del detector. Dado esta conclusión, pasamos a la siguiente etapa, ¿no? En la siguiente etapa vamos a registrar los datos que nos indica que nos van a servir para construir la curva de calibración, que vendrían a ser estos que estoy marcando en amarillo, la concentración y el promedio de las señales de las 3 repeticiones. Y viene a ser esta gráfica, ¿no? Esta representación. Cuando nosotros nos fijamos en la ecuación de regresión preliminar con todos los datos, observamos que nuestro, por ejemplo, es 0,092 y el coeficiente de correlación o de determinación 0,98. Y bueno, lo habíamos copiado acá, habiendo hecho los ajustes necesarios, ¿no? Y en segundo lugar, habiendo tomado solamente los puntos recomendados, ¿ya? Nuestra pendiente se modifica a 0,1047, que lo copiamos acá, ¿no? Entonces, este es el original y este es habiendo realizado el tratamiento y aceptándose ese comportamiento, linealidad, donde se cumpliría la ley de Lambert y Witt, ¿ya? Eso, ¿ya? Ahora, hay una pregunta que nos realizamos, ¿ya? Sobre estas constantes, que sería el intercepto, la pendiente y el coeficiente de correlación, ¿no? Y la pregunta es, ¿serán confiables esos valores que hemos obtenido? Y bueno, a lo largo del tiempo se han ensayado varios métodos, pero uno de los que se usa bien ahora es demostrarlo con evidencia numérica a través de la aplicación del análisis inferencial, en este caso aplicar el análisis de varianza, ¿ya? Tratando de responder a esta pregunta, si las constantes que hemos obtenido son confiables. Acto seguido, lo que hicimos acá es copiar toda la serie de datos que teníamos acá arriba, ¿no? Y aplicar este análisis. Como les había indicado, no vamos a realizar detalles porque tenemos materias que este año les van a estar
profundizando sobre el tema, pero a mí me interesa que usen la herramienta, ¿ya? Y extractar lo más importante de estos resultados. Para este fin, habíamos utilizado una herramienta de Excel que era datos y el análisis de regresión, ¿no? Donde habíamos marcado justamente esta serie de datos que lo he marcado en celeste y que ahora lo vamos a marcar ahí. Que me recomendaba mi prueba del error fotométrico y la prueba que hice de aplicación de la ecuación de regresión a esa serie de datos, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿no? Y estos que ya han mejorado, que serían estos que voy a marcar en guindo, ¿serían confiables? Porque no son confiables los primeros, justamente porque salen de los datos, están dispersos y todo lo demás. Entonces, abriendo el tratamiento me indica qué margen tengo que considerar, ¿ya? Y a pesar de ese margen, ¿puedo confiar en estos datos? ¿No? ¿Cuánta confiabilidad puedo tener? Entonces, uno quisiera confiar al 100%, ¿verdad? Así, al 100%. Perfectamente. Así como cuando trabajábamos con el electrodo del plachímetro. Quisiéramos confiar en el 100%, pero no siempre eso ocurre, siempre hay un margen, un más menos, ¿no? Entonces, lo que se realiza es trabajar con una confianza que pueda alcanzar un valor del 95%, ¿ya? Regularmente usamos este porcentaje. De acuerdo a la técnica analítica, pueden disminuir algo o pueden incrementar. Entonces, para diferentes técnicas analíticas hay recomendaciones de acuerdo a las características o exigencias de la técnica analítica. En este caso, en espectrofotometría UV visible, usamos ese margen de confianza que esperamos. Bueno, entonces una vez aplicado, les había indicado que resulta que obtenemos el coeficiente de correlación, en este caso denominado múltiple, de 0,9936 y un coeficiente de determinación de 0,9873, ¿no? Acto seguido, pasamos al análisis de varianza y obteníamos unos valores muy importantes que nos indicaban sobre el ajuste entre la concentración y la señal, ¿ya? Hay o no una relación tal que a medida que incrementa la concentración, este va a influir para que incremente la señal, y la señal en este caso es la absorbancia. Entonces, de manera global, nos va a indicar el factor F de Fisher si esto es cierto o no, ¿ya? Y como formulación, esperamos que el valor calculado sea mayor al valor crítico. Y en este caso observamos que 624 obviamente es mayor a 7.04 por 10 a la menos 9, ¿ya? ¿Qué significaría? Que sí hay ajuste entre la señal, entre la concentración y la señal, ¿no? En general. Luego pasamos a esta segunda parte, donde nos fijamos ya de manera más detallada en las constantes, que era objeto de nuestra pregunta acá, ¿no? Entonces, volvemos a repetir. Si acá yo no encontrara esta relación que me indique que hay ajuste, ¿ya? De hecho, probablemente el resto falla, ¿ya? Estamos yendo de lo general a lo específico. El intercepto
o la ordenada en el origen, que sería este primer valor. Y en el segundo caso, vamos a hallar la pendiente. Ya. Entonces, este intercepto dice que corresponde a 0,138479 unidades de absorbancia. ¿Ya? Y la pendiente, unidades de absorbancia sobre ppm, como estábamos manejando. ¿Ya? Entonces, corresponde a ese valor. Bueno, dado este valor numérico, nos fijamos luego en la probabilidad. ¿Ya? Entonces, idealmente, nosotros esperamos que A, que es la absorbancia, sea igual a la pendiente multiplicado por la concentración más el intercepto. ¿No? Es nuestra ecuación esperada. Si el intercepto fuera 0, digamos que lo borro, me quedaría solamente esta ecuación. ¿Ya? Aquí está. Copiar, pegar. Así, me quedaría esta ecuación, porque esto sería 0. ¿Ya? Entonces, acá dice la probabilidad de que yo pueda obviar o de que se parezca mucho al 0, no es cierto, porque el valor es 0,004. Es muy bajo, que significa que tengo que mantener ese valor. En segundo lugar, la pendiente, ¿ya? Deseamos que sea diferente de 0. Eso es lo ideal. En este caso sí, ¿ya? Es la probabilidad de que no sea diferente a 0 es, o al revés, ¿no? La probabilidad de que sea igual a 0 no existe, ¿ya? En este caso sí. ¿Ya? Bueno, entonces, dada esta duda, ¿ya? Acá hay una duda, una preocupación, es como si me dijera, no vas a poder avanzar con esta prueba, no tienes evidencias suficientes. ¿Listo? Entonces, tengo que rearticular, si quieren, mi forma en la que voy a trabajar. ¿Ya? Bueno, entonces me voy a fijar acá en esta ecuación y vuelvo a utilizar mis datos, reviso, ¿ya? Vuelvo a conseguir mis datos de los coeficientes de correlación, globalmente vuelvo a aceptar mi relación de ajuste y vuelvo a revisar mis constantes, ¿no? Y al revisar las constantes y haber realizado mi ajuste, sigo en el mismo problema acá, ¿no? No tengo suficiente evidencia como para indicar que puedo deshacerme del valor 0 o fácilmente de decir, se parece a 0 tu intercepto, ¿ya? La pendiente está bien porque no se parece a 0, pero el intercepto sí, no se parece a 0. Entonces, no alcanzo a la confiabilidad suficiente a la hora de hacer una evaluación específica de mis pendientes, en mis palabras, ¿ya? Entonces,
dado que esto ocurre con mis datos, porque estoy en la etapa de desarrollo de mi método, acá les coloco, ¿no? De verdad, retorno a rediseñar. ¿Qué está fallando? Pueden ser mis concentraciones, mi distribución de las concentraciones, pues me fijo, ¿no? En el primer caso tenía esta distribución. Estas estaban seguidas, ¿no? Una detrás de otra. Luego se separan y se separan, de tal manera que no hay una distribución equilibrada de las unidades de concentración, ¿no? Y cuando reviso mi ecuación, si bien se cumple la ley de Lambert y Beer, porque hay menor error fotométrico, se detecta la señal, hay proporcionalidad, que dice que se ajusta, no tengo una distribución equilibrada de mis puntos, ¿ya? Y acá viene mi rediseño. Entonces, empiezo a trabajar con 0,6. Fíjense que estaba con 0,8, 1, 2, 1, 6, 3, 6, 8 y 12. Y acá modificamos 0,6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18 y 22, ¿no? Recalculo los volúmenes que voy a utilizar de mi solución, patrón. La cantidad de reactivos se mantiene, el volumen final se mantiene. Lo que hago es una distribución más equilibrada de mis concentraciones. Y reitero mis 3 repeticiones. Obtengo el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error fotométrico, ¿no? Donde puedo encontrar que voy a poder trabajar en el margen donde se cumpla la ley de Lambert y Beer, ¿ya? Entre 6,2 hasta 8, como se puede apreciar acá, ¿no? Hasta ese nivel. Y eso significa que voy a poder trabajar con estas concentraciones, ¿no? Las que estoy marcando acá con verde, ¿ya? Igual que los anteriores pasos. Reitero mi gráfico de dispersión de datos. Sobre él obtengo mi ecuación de regresión. Fíjense. Eso está ahí. ¿No? Se nota mejor. ¿Ya? Si bien tengo alejado algunos puntos, la dispersión o la distribución de mis niveles de concentración es más equilibrado. Aplico la prueba de determinación de mi error fotométrico y ya sabemos que los extremos falla o el instrumento, el método, y disminuye mi capacidad de detectar, de resolver, ¿no? El analito. Entonces me quedo con estos datos que sí van a mostrar un ámbito lineal más orientado, ¿no? Grafico mi curva de calibración ya con los puntos seleccionados, obviando los extremos que normalmente generan desajuste, ¿ya? Y obtengo esta curva de calibración, por lo menos así se muestra la tendencia. Ahí está, se nota mejor todo este punteado rosado, ¿no? Entonces es muy diferente a la primera gráfica, es el mismo método, pero hemos reajustado las concentraciones. Y obtenemos nuestra ecuación de regresión, ¿no? Lo que hacemos ahora es copiar estos valores de concentración y el promedio de la señal, que son los más importantes, los originales, ¿no? Y corresponde a estas dos columnas.
Con estas dos columnas grafico esta representación y sobre él obtengo la línea de tendencia, ¿no? Asimismo, hago un ensayo, ¿ya? Acá les puse ajuste. Puedo ajustar la señal, ¿ya? Entonces, promedio de absorbancia ajustado, dice. Puedo ajustar la señal de la siguiente manera. Fíjense. Esta es mi ecuación, ¿verdad? La que estoy utilizando. Y su representación. Entonces, acá lo que hicimos es colocar la pendiente. Fíjense. La pendiente, que sería 0.0992, y el intercepto, que en este caso es negativo 0,017. Ahí está, ¿ya? ¿Se nota, verdad? Espero que sí. 0,017. Esto que está en esta gráfica, lo estoy copiando acá, ¿ya? ¿Qué hago ahora? Voy a reemplazar la señal de absorbancia, va a ser igual a 0,0992 multiplicado por la concentración. En este caso, la primera concentración es 1, ¿ya? Voy a cerrar paréntesis y menos 0,017. Esto es mayúscula. Y así quedaría mi ecuación. Lo mismo voy a hacer con 3, con 5, con 7, porque esta es la variable independiente, la que manda, ¿ya? Y esta depende del instrumento. Es la variable dependiente. Entonces ahora en lugar de 1 voy a colocar 3, ¿no? Luego colocaré 5 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces esta ecuación, que sería nuestra ecuación de la línea recta, la reemplazo, extiendo y obtengo esta serie de datos. ¿Qué son? Este sería mi valor experimental promedio de mis 3 repeticiones, el original, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es obtener mi absorbancia teórica ajustada utilizando mi dato inicial experimental. Lo que no puedo mover es la concentración, sí la señal, en este caso. Acto seguido, lo que hago es usar esta concentración, ¿ya? Y la señal ajustada para construir esta otra curva de calibración, que sería la perfecta, ¿no? Fíjense que R de determinación es igual a 1, pero la pendiente y la ordenada en el origen se mantiene, ¿ya? Y esta es mi curva de calibración ya concluida. ¿Listo? Hasta aquí bien. Es mi ajustada y me está yendo muy bien, ¿ya? A diferencia de mi primer experimento que tenía distribución de concentraciones no equilibradas, ¿ya? Bueno, ¿qué hago ahora? Estoy copiando en este cuadrito. Voy a copiar, ¿no? El intercepto, la pendiente, el coeficiente de correlación de Pearson y el de determinación. Mis valores originales, que son estos, 0,0871 y 0,0547. Aquí están. Y en el segundo caso, lo voy a pintar de rojo. Ya. Está este último, ¿no? Estoy copiando. Con sus unidades correspondientes.
Y al costado, con la señal ajustada, que vendría a ser lo mismo, con la diferencia de que mis coeficientes son perfectamente 1. ¿Ya? Bueno, hasta ahí todo bien. Y vuelvo a insistir con esta última parte. ¿Ya? ¿Qué hago? Espero estar bien. A ver, ¿qué hago? No me acuerdo por qué los he puesto. Ya. Volvemos a insistir con la prueba de análisis de varianza, ¿no? En este caso, fíjense, mi coeficiente de determinación, 0,9930, ¿sí? Que viene a ser este valor, y 0,9861 redondeando este valor. ¿Eh? R cuadrado, ¿ya? Reviso, me dice que tengo ajuste, reviso mis constantes para un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Que viene a ser este valor, ¿no? 5470087. Y acá, ¿no? Ha mejorado demasiado, ¿ya? El valor de probabilidad, porque 0,18 es mayor a 0,05. Habíamos dicho que vamos a trabajar con un 95% y la diferencia al 95% es 5. Al tanto por 1, 0,95 sería 0,95 y al tanto por 1, 5 sería 0,05, ¿ya? Entonces, hablando al tanto por 1, obviamente este valor de 0,18 supera a 0,05, ¿ya? Entonces, en esta ocasión ya puedo confiar en que mi intercepto es igual a 0 y mi pendiente es diferente de 0. Y además de que ya demostré de que se ajusta mi concentración con la concentración a medida que incrementa, ¿no? Eso. Y en este otro caso, ¿ya? Hicimos la prueba para la segunda, ¿no? Que viene a ser esta, la que viene con el tratamiento. Y para mí viene a ser la gráfica ajustada. Y mejoramos mucho más, ¿ya? Acá ya puedo decir que con una probabilidad del 61%, ¿ya? Mi intercepto se parece a 0, ¿ya? Si me saliera, digamos, 90, un valor más alto, es más, lo puedo eliminar porque la absorbancia sería directamente proporcional a la pendiente multiplicado por la concentración, ¿ya? Si fuera así, acá vamos a escribir, si fuera que la absorbancia es igual a la pendiente multiplicado por la concentración, ¿dónde estoy? Si fuera esta mi ecuación, porque eso prácticamente me indica este valor, entonces la ley de Lambert y Witt dice que la absorbancia es directamente proporcional a la constante de proporcionalidad multiplicado por el paso óptico, que para nosotros es la unidad, y este multiplicado por la concentración, ¿no? Así quedaría mi ecuación. Esto sería igual a esto, ¿no? Porque B por E, en este caso, viene a ser mi pendiente. La sensibilidad, ¿ya? Así, eso me diría esta prueba. Bueno, entonces, conclusiones. Cuando diseño mis curvas de calibración, el aprendizaje es que evidentemente tienes que diseñar
una serie de diluciones donde se cumpla la ley de Lambertville y demuestres que hay una relación de ajuste entre las dos variables. ¿Ya? Hasta ahí va bien, pero lo que tienes que además hacer es distribuir de manera equilibrada las concentraciones. ¿Por qué? Porque por más que esta serie de valores te muestren ajuste, no necesariamente sus constantes o alguna de sus constantes pueda mostrar confiabilidad, ¿ya? Entonces, en este ejercicio siguiente, con el mismo método, lo que se ha hecho es distribuir mejor esas concentraciones y se evidencia que se mejora experimentalmente, y esto va a influir en el tratamiento de datos que nos van a dar la evidencia de que se cumple la ley de Lambertville y que tenemos un margen de concentraciones convenientemente distribuidas, ¿ya? Con un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Bueno, entonces, tengo que insistir en esto porque como van a hacer la parte práctica, ya va a depender de ustedes. Entonces, al copiar esa serie de datos experimentales, ¿ya? La concentración y la señal, lo que nosotros esperamos es que la pendiente nunca sea igual a 0, como se ve acá, ¿ya? Esta pendiente, mira, está en 0, 1, y con una distribución de datos alrededor que hasta puede aparentar normalidad, ¿ya? Pero es tan bajo que a medida que sube la concentración, pues no sube la señal, miren, se quedó en 0,1, 0,2 en algún caso, no sube. ¿Ya? No está fallando el instrumento, está fallando el método que probablemente están aplicando. Entonces lo que deseamos idealmente es esto, ¿ya? Y regularmente nos fijamos en el coeficiente de correlación, se parece, ¿no? Les dije en clase, ¿no? Que por lo menos sea, y tiene su razón, 99,8, ¿no? Que R fuera al menos 0,998 para decir que estás en un ámbito lineal, ¿no? O que demuestras linealidad. Entonces, para tener una certeza, acudimos a este análisis de varianza, ¿no? Que en este caso, reiteramos, nos muestra estos resultados. Además de indicarnos cuál va a ser el valor mínimo de la pendiente y el valor máximo de la pendiente, ¿no? Así como del intercepto. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con esta curva de calibración y con señales tan bajitas como esta? Realizando la prueba de análisis de varianza, no me acuerdo dónde lo puse. Aquí está. Realizando la prueba de análisis de varianza de esta parte experimental de esta serie que, miren, las señales apenas cambian. Fíjense, este sería su coeficiente de correlación, el coeficiente de Pearson, ¿no? 0,27. El coeficiente de determinación 0,074. La relación entre la concentración y absorbancia, ¿cómo se muestra acá? Hay un ajuste entre ambas variables. A medida que sube la concentración, esta influye para que suba también la absorbancia. No. ¿Verdad? ¿Por qué? En este caso, el factor calculado de Fisher es 0,4, ¿no?
y el factor crítico es 0,5. Estamos demostrando que es menor este factor calculado. De manera global nos dice que no hay relación entre estas dos variables, no muestra ajuste. Y cuando nos vamos a fijar de manera específica al intercepto como la pendiente, si bien nos genera el valor correspondiente, fíjense, 0,05, 0,0059, ¿no? Nos indica en la probabilidad lo siguiente, ¿no? Que el intercepto, ¿ya? No es igual a 0, que esperamos que sea 0. Que la pendiente, ¿ya? Es igual a 0, así estadísticamente. No nos está indicando que esto incrementa. Así fuera la inversa, debería decrementar, ¿no? Pero en este caso no incrementa. Entonces, no se cumple vista este criterio, ni los criterios para las constantes, lo que significa que con un 95% de confianza podemos decir que no hay linealidad, ¿no? Que esta curva de calibración no está demostrando que a medida que va a subir la concentración, no va a incrementar la señal o absorbancia. Eso nos estaría indicando estas dos gráficas. Esto es lo que buscamos, ¿no? Entonces, volvemos a reiterar. Aprendizajes, distribuir correctamente las concentraciones. Eso significa de manera equilibrada. Número 2, distinguir hasta dónde se puede trabajar con las concentraciones más altas y bajas, de acuerdo al error fotométrico en este método, ¿ya? Número 3, a través del análisis de varianza, demostrar cuál es la confianza que podemos tener sobre la ecuación que estamos aplicando para esta curva de calibración, si se está demostrando ajuste, y si tenemos confianza en las constantes como son el intercepto y la pendiente. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces, hasta acá hemos repasado esta sección y tengo que entrar a esta sección más, ¿ya? Ya. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos usado este factor que se llama F? ¿Ya? La respuesta es que queremos demostrar la relación entre la concentración y la señal de acuerdo al instrumento que estemos utilizando, en este caso un espectrofotómetro. ¿Ya? Pero además, esto muy importante, ¿no? Que cuando construimos la curva de calibración, ¿sí? Queremos tener la certeza que la concentración que hallemos en una determinada muestra, ¿ya? Pueda reflejar la concentración del analito en el individuo, en el paciente en este caso. Pero además, fíjense a dónde podemos llegar, que pueda reflejar, por lo tanto, a la población. Queremos tener esa seguridad, por eso tanto lío nos hacemos, ¿ya? Aunque no es lío, porque una vez que ya está armado, avanzas, ¿ya? Y para ello, realizas una prueba que se denomina de hipótesis, donde afirmamos lo que ya les dije, ¿no? Primero, como hipótesis nula, demostrar para el intercepto que este pasa por el origen, ¿ya? A ver, vamos al dibujito. Que pasa por acá, por el origen. Ya no voy a repetir más esto, porque vamos a ir avanzando otros temas más.
que pasa por el origen así idealmente. ¿Ya? Entonces queremos demostrar que el intercepto es igual a 0 con un 95% de confianza. Pero también queremos demostrar, ya, para la pendiente, que el valor que obtenemos no es igual a 0. Entonces, por eso acá está, que es diferente de 0. ¿Ya? Entonces, para mi hipótesis que pretenda determinar confiabilidad para el intercepto, yo diría, hipótesis nula, el intercepto es igual a 0. Hipótesis alterna, el intercepto es diferente de 0. Y yo quiero que se cumpla la primera hipótesis, la nula, ¿ya? Pero para la pendiente es al revés. Diré, la hipótesis nula dice que la pendiente es igual a 0. La hipótesis alterna que la pendiente es diferente de 0. ¿Qué valor espero yo? ¿Qué resultado espero de esta definición de hipótesis? En este segundo caso, espero que la hipótesis alterna se cumpla, es decir, que salga que es diferente de 0. Eso pretendo, pero con un 95% de confianza. ¿Ya? Entonces, F, aplicando estas hipótesis, me va a servir como una prueba de cuánta variación explica el modelo matemático que estoy utilizando frente a los datos o a los puntos que probablemente no cumpla con este requisito. ¿Ya? ¿Cómo se halla ese valor? ¿Ya? Este valor, por ejemplo. Voy a borrar. Dividiendo, ¿ya?, el promedio de los cuadrados entre este segundo valor. El paréntesis. Así era, ¿no? 0,4. ¿Ya? Sí, ese era el valor. ¿Ya? Que sería esta ecuación que estamos colocando acá en verde. 728. Bueno, debe ser de otro valor. O la otra forma es esta, ¿no? Vamos a agrandar un poquito. Ya. Con esta otra ecuación que nos va a permitir hallar ese valor f que se va a denominar f calculado. ¿Ya? Bueno, entonces ese valor calculado se va a comparar con f de tablas que llamamos, que les he pasado en Excel la pasada clase. Estaba en la hoja 1, ¿ya? Entonces, ese valor f, no sé si lo tengo acá, no lo tengo. ¿Dónde está el valor f? Se obtiene de tablas y nos sale 3,78, ¿ya? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese valor? Veamos acá. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles, ¿ya? 1, 2, 3. Este es el que estamos evaluando. El otro es un ejemplo de lo que no ocurre. Así, son 7. ¿Listo? Y tenemos 2 columnas. 1, 2. Mi variable independiente y mi variable dependiente. Entonces, cuando uso la tabla, vamos a colocarlo acá, espero pegar. Ya.
Cuando uso esta tabla, me dice, ¿no? Los grados de libertad van a ser el número total de mis pruebas, en este caso mis niveles de concentración, menos 2, que corresponde a las dos variables o dos fuentes que estoy utilizando en mi eje de coordenadas. Entonces buscamos acá. Sería 7,2. Y me vengo acá, 5 y 2. 3,78. ¿Verdad? Entonces, ese valor lo hemos colocado acá, 3,78. Está copiado de las tablas. ¿Ya? Evidentemente, este valor de 728 es mayor a este valor de tablas. Entonces, solamente para la curva de regresión lineal, con eso estoy demostrando con un 95% de confianza de que hay una relación que se ajusta en la medida en que incrementa la señal, también ha incrementado la concentración. ¿Ya? Eso. ¿Y cómo esto se representa? Estadísticamente estaríamos mostrando lo siguiente, ¿no? Si nosotros esquematizamos una campana de Gauss, ¿ya? Asumiendo, en este caso, según la hipótesis, utilizando en función de evaluar el valor, utilizando la cola derecha, ¿ya? Este valor de 3,78 se ubicaría acá, en este nivel, ¿ya? Y el valor de 728 que estoy marcando acá, que es el que hemos obtenido en esta tabla del análisis de varianza, es superior, es mayor. Por lo tanto, se asume y se evidencia que está ese valor en la zona de rechazo. ¿Listo? Por lo tanto, la curva de calibración nos estaría indicando que la hipótesis nula para esta primera parte indica que hay una prueba que indica que es diferente a 0, ¿no? Por lo tanto, hay una correlación entre ambas variables con un 95% de confianza. ¿Ya? Para el segundo caso, que era el que no funcionaba, fíjense, el que no funciona porque no hay una correlación, viendo solamente la tabla, ¿ya? Y viendo en la representación gráfica, el valor sigue siendo 3,78, ¿ya? Y el valor obtenido para el F calculado, que está acá, es 0,4. Es menor a 3,78, que sería nuestro límite entre las zonas de rechazo y aceptación. Lo que significa, en este caso, que nuestra curva de calibración no cumple el requisito, ¿no? De ajuste global. No les voy a pedir que hagan todas esas pruebas aún, pero sí después de agosto, ¿ya? Pero por lo menos en sus informes van a llegar a esta primera parte que es muy importante, ¿ya? Finalmente, hay una prueba adicional que tenemos que realizar, que es demostrar que así como el intercepto y la
pendiente son confiables, también tenemos que demostrar que nuestro coeficiente de correlación es confiable en un 95%. ¿Para qué tanto lío? Para indicar finalmente que nuestra curva de calibración cumple con el requisito de linealidad. ¿Ya? Eso, a eso queremos llegar. Una vez que hemos llegado a este propósito, no me acuerdo dónde he puesto. Una vez que hemos llegado a este propósito, ups, ¿dónde está? Bueno, no está. Tal vez lo guarda en otro archivo. Aquí está. Disculpen. Ya, lo vamos a copiar acá. Ya. Entonces, finalmente vamos a ir, se continúa con pruebas adicionales como